Buenas tardes. Bueno, estamos repartiendo unos post-its para que escribáis sobre cada tema de los que vamos a tratar hoy. En una pizarra que, bueno, nos ha puesto al final, entonces tenemos una... En esta pizarra de aquí, ¿se escucha? Sí. En esta pizarra que tenemos aquí a la izquierda, ponéis todas las dudas que tengáis, los problemas que veáis en la ciudad, en el área de territorio. Y nada, esas dudas se resolverán a lo largo del día de hoy. Así podemos ir trabajando nosotros mientras tanto y conseguir la siguiente sesión. Bueno, hoy es la quinta sesión y la participa, que refiere a mi territorio. Y vamos a tratar los temas de urbanismo, medio ambiente, feminismo, movilidad e infraestructura. Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de la accesibilidad, la posibilidad de desplazarnos en nuestro entorno de una forma agradable y de una forma cómoda. No hace mucho tiempo, y todavía nuestra querida corporación mantiene lo importante de la ciudad era el regular el tráfico. De hecho, hasta hace poco teníamos la concejalía de tráfico. Hoy se llama, entre otros muchos nombres o apellidos que tiene esta concejalía, tráfico y movilidad. Ya da un paso adelante. Digo un poco para definir también cómo se ha estado pensando desde la propia corporación sobre este problema, estas características de una ciudad. Alcalá se encuentra en un contexto de una ciudad industrial y una ciudad dormitorio, como han dicho antes un poco Ignacio. Esto está condicionando la vida de los ciudadanos y cuando hablamos de movilidad en Alcalá hay que pensar inevitablemente en la movilidad urbana y la movilidad interurbana, precisamente por esta característica, porque hay una población, un alto porcentaje de población importante que diariamente nos tenemos que desplazar a Madrid fundamentalmente, pero también a otros entornos, a otros municipios de la comunidad, lo cual requiere que para que nuestra vida sea más cómoda, tengamos una accesibilidad a estas zonas cómoda o lo menos violenta después de estar derrochando parte de nuestra vida en el desplazamiento. Me voy a definir primero un poco la movilidad en la propia ciudad. Alcalá es una ciudad, como veréis, fragmentada por dos barreras importantes, que es la vía férrea y la A2. Esto ha condicionado en gran medida el propio desarrollo urbanístico de la ciudad, pero sobre todo el tema de la movilidad, porque esto provoca permanentemente grandes estrangulamientos para los desplazamientos entre las tres franjas en las que está dividida la ciudad. El ferrocarril ha sido eternamente la barrera que ha tenido esta ciudad para dividir una parte importante de la población con respecto a otra, y después, según ha ido creciendo en este siglo pasado, según ha ido creciendo la ciudad, la A2 ha sido una nueva barrera. Antiguamente estaba por debajo de la vía férrea, que era la actual vía Complutense, y con los años se desplazó hacia arriba, pero el crecimiento de la ciudad superó incluso esa previsión y la A2 actual sigue siendo una barrera importante de fragmentación de la vida en la ciudad. Yo creo que de la calidad de la vida en esta ciudad. Las políticas públicas se han centrado en nuestra ciudad fundamentalmente en cómo desarrollar y cómo facilitar los desplazamientos y la movilidad en el automóvil, y especialmente en el automóvil particular. Ya he dicho que la propia concejalía de denominación ya da un poco una pista por dónde está. Otro ejemplo es que tenemos una ordenación de circulación, pero no hay una ordenación de movilidad. Y en la que lo veis, así por encima, solo por curiosidad, esa ordenación, veréis
veréis que fundamentalmente nos está regulando cómo tiene que ir el coche, la velocidad del vehículo, pero ignora prácticamente, por ejemplo, a bici casi totalmente, e incluso el ciudadano, el peatón, tiene un tratamiento muy residual. Lo fundamental es cómo logramos aparcamientos para los coches, cómo logramos semáforos y cómo logramos que haya más coches y, si es posible, vayamos con el coche hasta el pleno del ayuntamiento. Porque aquí la gran salida es llegar hasta la plaza con el coche. Eso es lo que más. Esto nos debe llevar a reflexionar. Y el coche, por ejemplo, debe quedar desplazado del centro histórico de la ciudad. La velocidad de circulación de los coches en la propia ciudad. Como muchos recordaréis, o una parte al menos, ya hubo un proyecto ambicioso en el momento, pero luego era un poco limitado, de peatonalización del casco histórico. Y gracias a unos pocos y a un puñado de votos, pues algo que ya incluso se puso en marcha, quedó totalmente paralizado, y no solo paralizado, sino que toda una inversión que hubo para regular y limitar el acceso de los vehículos al casco histórico quedó en vacío. Se demostraron ahí unos bienes con un puñado de votos, prácticamente. Yo creo que cuando se abordan planteamientos como el tema de la peatonalización de un entorno de la ciudad, cuando se aborda, por ejemplo, la accesibilidad o el tráfico lento, hay que llegar primero, yo creo, a un debate previo de la ciudadanía, y no solo de algunos agentes de la ciudad, sino que hay que extenderla a toda la ciudad, porque el lograr una movilidad más amigable nos afecta a todos, vamos donde vamos en la ciudad. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos y una de las grandes carencias de nuestra ciudad. Antes hablaban del plan de ordenación urbana. En esta ciudad han sido incapaces las diferentes corporaciones de llegar a sentarse y quitarse, pero a avanzar en el desarrollo de un plan de ordenación urbana. Yo a veces lo pienso, en algún momento ha sido beneficioso, porque algunas amenazas que había eran tremendas, pero otras nos han llevado a catástrofes y a actuaciones tremendas, como son esas modificaciones puntuales del plan de ordenación. Entonces, yo creo que estos retos que tiene nuestra ciudad hay que reflexionar primero cuando los queramos abordar, que hay que hacer extensible a toda la ciudadanía estas reflexiones, que hay que hacer partícipes y que hay que explicar y que hay que entre todos construir el modelo de ciudad y el modelo de en la ciudad. Y que indudablemente tenemos muchas limitaciones por la propia diseño y la expansión que tenemos, pero se puede mejorar y mucho la calidad para vivir en esta ciudad. Y una de las cosas es limitar el uso del coche privado en la ciudad. Limitar la velocidad del coche. ¿Por qué no podemos ir a 30 km por hora? Yo, un día habría que hacer una prueba a todos los ciudadanos, ir a 30 y otro que fuera a 50. A ver cuánto tiempo desplazándonos de esta ciudad hay de diferencia para llegar. Yo puedo presumir, como usuario habitual que soy de la bici, que en muchos momentos del día, allí entramos de 1 kilómetro, yo llego antes que los coches, desplazándome yo con la bici. Eso es significativo. Si fuéramos con el coche a 30, lograríamos ignorar el ruido en cantidades importantes. Lograríamos que hubiera con menos agresividad cuando el peatón en España. Como esto es más limitado de lo que yo pensaba, en el tema del vehículo no voy a plantear mucho más. En cuanto al transporte público, Alcalá, por la propia situación o el diseño que habla de las barreras que tiene, ha condicionado un poco el transporte público. Pero es que además aquí ha habido obsesión porque todos los, por ejemplo, autobuses pasarán por la plaza de Cervantes. Hasta recientemente tenían que pasar todos por la plaza de Cervantes, si no, aquí no coge nadie el autobús. Lo cual, claro, generaba unos auténticos estrangulamientos, unas disfunciones horarias en el autobús que hacían incómodo e impracticable. Entonces, ahí hay que repensar mucho cómo queremos y cómo potenciamos el uso del transporte público en la ciudad. Accesibilidad, líneas coherentes, líneas que no... Hay ahora mismo una línea de autobús que hace una acceso en la ciudad, en este sentido.
O sea, puedes estar 1 hora y pico subiendo el autobús. ¿Vale? Eso es, si fuera un autobús circular podría tener sentido, pero uno que va a un sitio determinado, que los usuarios les están utilizando. Hay que reflexionar sobre eso. El transporte público, un apunte que quiero hacer como reflexión. ¿Sería posible o viable 1 o 2 líneas de tranvías en la ciudad? Es un tema de reflexión y no es un tema para lanzar sí o no. Hay que estudiar mucho los próximos años, pero hay dos. El transporte intermodal es algo que está es caótico también, nuevamente la cara. El transporte, los autobuses urbanos, que es el único medio de transporte urbano que tenemos, no hay una conexión coherente en horarios ni en frecuencias con el tren, una de las herramientas que utilizamos muchísimo de las que nos vamos a trabajar fuera de la ciudad, ni con el transporte interurbano de vehículos. Ni tampoco está el tema intermodal con el tema de la bicicleta. O sea, no hay una accesibilidad, ni hay fácil para ir con la bicicleta y llegar a la estación y dejarla y ir en el tren. Todos los que usamos bici, seguro que si pido que levanten la mano, ¿a quién no le han levantado, dicho así en el argot, la bici en la estación de ferrocarril? Un usuario habitual, seguro que le han. Y eso no es un tema de que haya delincuencia, no es un tema de qué preocupaciones hay desde las corporaciones por que haya unos medios y un transporte intermodal adecuado y coherente en una ciudad tranquila. En cuanto al tema de los peatones, enunciar 4 cosas. La accesibilidad en las aceras para todas las personas. La eliminación de barreras arquitectónicas. ¿Cuántos carteles hay de obras que se han ejecutado en esta ciudad y que siguen estando ahí después de pasar años? ¿O cuántos han quitado y sigue habiendo restos abajo que obstaculizan el paso de las personas? Contarlos un día por curiosidad. En cuanto al peatón, el tema de las calles peatonales. Hay que diseñar en esta ciudad, con un casco histórico muy atractivo, una serie de calles peatonales pero que tengan una conexión entre sí, que nos lleven a sitios, que nos lleven de un extremo a otro de la ciudad. Tenemos un río magnífico que hay que conectarlo y que sea fácil de acceder desde muchos puntos andando de la ciudad, por calles tranquilas, calles peatonales. Tenemos rincones preciosos que pasan coches, no es de recibo que haya callecitas, que además les han puesto unos adoquines para que suene mejor el coche y los vecinos disfrutemos, y las cuales se me permite que circulen el coche. No es de recibo, hay que pensar. Facilitar y explicar la oportunidad de convivir en las calles estacionales y con la bici. Y por fin con la bici, lo digo por fin porque tenemos que a mí he luchado durante estos años a ver si mejoramos, bueno, he luchado con escaso éxito hasta el momento, si en esta ciudad podríamos tener la bici como uno de los medios de transporte por excelencia. Una ciudad plana como la que tenemos, que solo hay una cuestecita y que no usemos la bici, pues la verdad es que lo que alguien dice, y no es ningún pensador, que una ciudad que se mueve en bici es más feliz. Yo creo que la bici, el desplazamiento de la bici, garantiza una mayor calidad de vida en una ciudad. Porque entre otras cosas es que muchos nos desplazamos con ella, estamos eliminando ruido del coche, eliminando contaminación, eliminando molestias a todos los peatones. Entonces, yo creo que si inició un proyecto yo participé en él, y este plan viene de carriles bici, y no queríamos llamarle carriles bici, pero era el único enganche que veíamos que nos podían entender los políticos, y lo digo así de claro, que no era eso lo que queríamos, era mucho más ambicioso. De hecho, el proyecto era más ambicioso que solo el diseñar los carriles bici. El proyecto empezaba primero por la explicación de lo que es la movilidad en bici en los colegios. Nosotros teníamos lo primero, por ejemplo, que los agentes los guardias urbanos, una de las convenciones que tenían en aquel momento era explicar las bondades de la movilidad en bici en la ciudad, en los colegios. Porque en aquel momento se explicaban cómo utilizar los vehículos y las señales de tráfico. Por favor, esto que les hicieron. Entonces,
ahí partía este proyecto. Y ahí debe partir. Uno de los retos que tenemos es explicar y el comentar con toda la ciudadanía la importancia de la movilidad en bici en esta ciudad. ¿Qué nos presta? ¿Qué es lo que lograríamos con ello? Hay una red de bici, una parte deteriorada, otra parte inservible, lo digo con bastante conocimiento de causa, porque están en espacios que no lo usa nadie, ya lo he observado. Y luego hay un problema muy serio y es que nadie ha querido hasta ahora a nivel de las corporaciones en la movilidad. Nadie. Con lo cual es difícil que eso se plasme, por ejemplo, en aparcamientos de bici. Alcalá creo que puede presumir de tener una de las ciudades que tiene más modelos de aparcamientos de bici. Y desgraciadamente la mayoría inservibles. O sea, hay unos modelitos que hacen así, que pusieron así como en extensión, que yo cada vez, el día que los vi instalan, que este señor no ha montado nunca en una bici y no sabe lo que es aparcar una bici en una ciudad. En cualquier ciudad tú pones la bici y la dejas con algo, en una ciudad segura. Porque, bueno, entonces si ponen estos modelitos, son muy monos, pero no sirven para nada. Bueno, pues Alcalá es un derroche de los pocos aparcamientos de bici que hay, la mitad son de diseño, pero no sirven para nada. Bueno, pues ya para terminar, la movilidad requiere un repensar en cómo, y va muy ligada a cómo queremos nuestra ciudad, qué es lo que nos planteamos, y hay que pensar en que queremos vivir una ciudad agradable, estimulante, y para lo cual debemos de cambiar los hábitos y las prácticas de la movilidad. Movilidad. Movilidad tenemos una lista de dudas, preguntas y otra de sugerencias y algunas que son mixtas. Las sugerencias serían implantar un alquiler de bicicleta más competitivo, asequible y promocionado, porque en Madrid, el ejemplo actual, pues resulta caro. Se relaciona con otras sugerencias, serían unos aparcabicis seguros. ¿Y cómo se gestionaría? También este sería un poco también para infraestructuras, la inversión, la gestión, una cooperativa de usuarios o cómo. Si hay alguna fórmula metodológica de gestión. Luego el CIVIS en lo interurbano, ¿por qué igual que se han desdoblado carreteras, autopistas, no se desdoblan los horarios, las unidades? En vez de 2 CIVIS tuviera 6. Y esto también se relaciona con unas experiencias similares, por ejemplo en Londres, con unas tarjetas inteligentes de transporte. Eso que usa te hace el estudio de viabilidad económica de ese servicio y aparte tienes el cliente y la producción y proyectas bajo demanda para todas esas necesidades, ¿no? Si se conocen estas experiencias. Y luego, para el tema concreto de la bici, para el deporte, si en obras públicas se está trabajando en las medidas reglamentarias de las directrices europeas, del ancho de aceras, del ancho de arcenes, y si se está llevando a cabo el mantenimiento, ¿no? Por obras y servicios, por obras públicas, del mantenimiento de estas infraestructuras. Y una sugerencia que hago yo, por ejemplo, para este tema de los horarios del transporte, de la calidad del aire, que el ejemplo similar es que hay en Holanda, en ciudades holandesas, poner restricciones horarias. Por ejemplo, de 8:30 a 9:30 de la mañana, prohibido el coche en la ciudad, y luego por la tarde otra hora, para que la gente fuera andando al colegio, hacer las compras, para lanzar un poco el comercio, el pequeño comercio y el camino seguro al colegio y al trabajo, ¿no? Porque el que quisiera coger el coche lo podría hacer antes o después. Y a ver, las preguntas serían la reducción de la velocidad en la ciudad, si se ha estudiado técnicamente, se ha valorado técnicamente ventajas e inconvenientes con parámetros objetivos, ¿no? ¿Qué metodología se está siguiendo para esto, para el diagnóstico de la situación? Luego, si se conocen otras experiencias y parámetros
experiencias peatonales y comerciales, como en otras ciudades, en otras experiencias, los comerciantes o los peatones, ¿qué ejemplos tenemos en el contexto europeo o mundial? Luego, el precio del autobús también, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro? ¿De dónde se saca? ¿Es un precio público? ¿Es un precio político? ¿Es relacionado con la sugerencia de la tarjeta de transporte? ¿Qué impone ese precio? ¿Para qué es? ¿Por qué no hay autobuses eléctricos? Y luego la intermodalidad y la estación de autobuses. ¿Dónde está la ubicación y la denominación de línea del autobús? Eso sí. Sí, bueno, varias de las preguntas que me habéis formulado yo lo tenía antes para responder, pero dado la limitación de tiempo no las había enunciado. Yo, por ejemplo, creo que hay que reflexionar por qué la A2 no tiene un carril bus hasta Madrid. Por ejemplo, si fomentamos el sistema de transporte público, ¿por qué la A2 no tiene carril bus? Con la frecuencia de autobuses que hay en el corredor de bus. Autobuses eléctricos en la ciudad y fuera es un tema de decisión política. Cuando aquí dicen lo que cuesta la fundación y el mantenimiento del transporte público urbano, es un tema de apuesta, de planteamiento, sencillamente. Que no haya autobuses eléctricos, que el coste del autobús sea elevado o bajo, es un tema de voluntad política. Todos los autobuses, en principio, es un precio político que hay que poner. Y si uno quiere fomentar el uso del transporte público, hay que pensar en eso. Hay que pensar en líneas con una mayor fluidez, menos larga, que realmente conecten todo como he dicho antes, el tema del intermodal. Eso es lo que es un tema de apuesta, claramente. La peatonalización es positiva 100%. En Alcalá, la única zona que se peatonalizó fue primero la calle Mayor. Cuando se peatonalizó la calle Mayor, los que luego montaron la bronca para que no se peatonalizara el resto, que eran los mismos comerciantes, esos organizaron también la misma ruta para cuando se peatonalizó la calle Mayor. Además fueron el mismo grupo el que lo hizo. Bueno, luego se ha demostrado que la calle Mayor salió muy favorecida con la peatonalización, y sobre todo los comerciantes, más que los ciudadanos, porque con esos adoquines nos dejaron algún ruidito. Pero a quitarlo desafortunadamente se eliminó. Pero los comerciantes de la calle Mayor, eso hay un estudio de cómo favoreció el que se peatonalizara. Y se peatonalizara el resto del casco. Las únicas quejas que yo oí en la empresa cuando se oponían a la peatonalización era por el tema de que iban a destruir el comercio del casco, que no iban a llegar las furgonetas adecuadamente y cosas de esas. Pero en un momento estaban hablando de la calidad de vida e incluso el número y la afluencia. Cuando más afluencia ha habido en la calle Mayor es cuando ha sido peatonal, cada vez más gente a circular. Ahora no tanto, porque hay que hacer auténticos saltos de obstáculos por el tema de las terracitas estas, que hablamos de invasión de espacios, pero ojo con el tema de las terrazas en esta ciudad. Y el tema de limitación de obstáculos y barreras arquitectónicas, eso no sé cómo lo llamaremos. La estación de autobuses, igualmente, es todavía implanteable que no haya una estación de autobuses. Es que somos unos benditos. O sea, la bulla que han montado los vecinos que tenían ahí la estación esa provisional de autobuses son unos benditos. Es incomprensible que una ciudad como esta no tenga un sitio donde una estación de servicio de autobuses que además hay opción de espacio. Antes ha hablado algunos de qué pasa con Roca. Yo estaba pensando en que uno de los espacios a destinar sería parte de ese sitio, por ejemplo. Es decir, pero no ha habido una formación ni una voluntad realmente de abordar estos temas. Y han sido unos catetos políticamente. La intermodalidad, bueno, el tema de la vigilancia, de los aparcabicis seguros, es un tema, hay que decirlo, porque aparcamientos seguros, que es 3 sitios sobre, yo apuesto que haya muchos espacios de aparcar. Indudablemente, si fomentamos el uso de la bici,
Por ejemplo, tú ves que en grandes ciudades, antes una señora me lo ha dicho, yo lo conozco en Lovaina, pero en muchas ciudades europeas, ves los aparcamientos de bicis que hay al lado de las estaciones, son 3 plantas de bicis aparcando, y se tiene una pequeña distancia. Aquí yo no llego de momento a exigir tanto, pero sí que hay una vigilancia, por ejemplo, y hay espacio al lado de la estación central. Incluso en la parte de dentro, acceder una puerta, tú con tu ticket entras y dentro aparcar la bici que se llama seguro también. Y ahí hay espacio. Un tema de voluntad y de pensar las cosas. Pues deja una cosa más.